detrás de la ciencia, tenemos el gusto de contar con el Dr. William Bujan, director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. El Dr. Bujan es especialista en hematología y oncología. Cuenta con 2 maestrías, una en administración de empresas con énfasis en calidad y otra en epidemiología, lo que le ha permitido tener una visión integral de la medicina, desde la atención de pacientes hasta la mejora de los procesos en salud pública y educación. Dentro de su trayectoria se ha consolidado como un referente de la formación de profesionales de la salud. Conozcamos un poco más de su experiencia, su visión académica y su vocación profunda por el servicio. Bienvenido, doctor. Mucho gusto de estar por acá. El gusto es nuestro de recibirlo y quisiera comenzar con una pregunta tal vez un poquito fuera de la guía que teníamos para conocer, si usted tuviera que ser un personaje de ficción, ¿cuál sería y por qué? Un personaje de ficción, tal vez un dragón sería. ¿Un dragón? Puede ser, sí, porque es de algo intenso que en algunas películas es de buena gente, que también ayuda a ciertas cosas, pero que también interviene cuando hay situaciones apremiantes o que están dañando algo. Un dragón bueno, ¿verdad? Porque también hay dragones un poco malillos, pero sí, tal vez. Y con eso nos vamos a dirigir un poco a la etapa de la infancia para conocer cómo recuerda usted el lugar en el que creció y cómo fue que vivió esa infancia. Bueno, hay muchas anécdotas. Mi familia es de Barrio México. Mi papá nació en el famoso barrio Kit, ese barrio es el que queda allá por el antiguo Canal 7, por donde está el Incofer, por esa parte. Mi mamá es oriunda de Puriscal. Mi abuelita se vino con los 2 hijos mayores, un tío que falleció y mi mamá, y acá comenzaron a crecer, a nacer todos los hijos. Mi abuelita era maestra en la zona de Piedras Blancas, Barbacoas, allá en Puriscal. Y les tocó comenzar a vivir en Barrio México. Entonces, de mi primera parte de infancia, de esa primer casa, no me acuerdo mucho, porque era en el bajo, ahí de calle 20, siguiendo hacia el río Torres, ahí es donde vivían ellos. Posteriormente, mi papá y mi mamá fueron novios 7 años. Comenzaron a los 15 años y se casaron a los 22 de mi mamá. Siempre lo molestaban porque decían que era un patronatero, ¿verdad? Y entonces cuando se casaron ya pasaron a vivir siempre calle 20, pero un poco más hacia lo que antes era el Cine Colón. Hoy en día es unos talleres y ventas de repuestos y muy cercano a lo que se conocía como una tienda que se llamaba un supermercado La Maravilla en Avenida 10. ¿Qué puedo recordar yo de esa infancia? Muchas cosas, muchas. Era un barrio muy lindo, donde en las calles aledañas a esa calle 20 jugábamos cualquier cantidad de cosas. Me tocó estar en la Escuela de República Argentina los primeros 5 años. Caminaba 400 metros y estaba en la escuela. Y usted sabe que para ir era muy bonito porque iba uno bien bañadito hacia la escuela. De regreso era un desastre. Ya venía uno todo sucio, ya venía hecho tal vez con una mala noticia, porque la verdad que no fui buen estudiante en la escuela, menos en el colegio. Después de la escuela, tanto me llevaba una maestra que vivía muy cerca, como me traía, nos íbamos caminando. Y de regreso casi siempre me le perdía a la maestra porque me quedaba jugando bolinchas, ¿verdad? Bolinchas, no era muy bueno con el trompo, para nada. Y había un juego que ya no se volvió a usar, que se llamaba Puro, muy bonito. Era un juego que uno recogía cajetillas de cigarro, las doblaba y se ponían 2 piedras con un palo entre las piedras y un
un palo de escoba, y entonces eso lo hacía uno como de levantar y darle al palo. Entre más largo lo llegaba, más cajetillas de cigarro ganaba, pero esas envolturas de cigarro tenían una cotación, digámoslo así. Esa cotación era basado en el precio de la cajetilla. Entonces, de ahí habían los John Player Special, Chesterfield, todos esos que venían del extranjero eran muy cotizados. Y así, o sea, así pasé yo la infancia. Doctor, ¿y cómo estuvo conformada su familia? ¿Usted tenía hermanos? Sí, tengo 3 hermanos. Uno de ellos está en Estados Unidos, una hermana que es la que me sigue, y uno menor que es periodista. El que está en Estados Unidos trabaja en auditoría en sistemas. Bueno, y ahorita que usted menciona, pues sus hermanos tienen profesiones muy distintas, ¿en qué momento nació para usted el gusto por la ciencia? Muy temprano, yo calculo, y puede ser por 2 motivos. Uno, tengo del lado de mi mamá, todos mis tíos estudiaron acá en la Universidad de Costa Rica. 2 terminaron siendo catedráticos, uno de ellos en matemática y el otro médico. Cuando yo estaba estudiando en el colegio, mi tío estaba estudiando medicina. Y me acuerdo porque yo pasaba mucho tiempo con mi abuelita en la casa de ellos. Y entonces mi abuelita siempre decía, silencio porque está estudiando su tío. Y yo subía y eran aquellas colecciones de láminas de histología y muchas cosas. Pues entonces puede ser que por ahí viniera el impulso. Tengo 2 tíos que fueron ingenieros. Entonces, como ve, el área de las ciencias como que estaba muy arraigada ahí. Del lado de mi papá hay otro médico también, es un poco mayor. No tuve tanto contacto en la parte formativa, pero sí después, cuando ya estaba ejerciendo, porque él estuvo en Argentina. Entonces creo que por ahí vino algo del impulso. Sin embargo, yo chiquitito ya tocaba muchas cosas, o sea, hacía desastres con electricidad, me iba con cualquier plata que recogía, me iba a la Fisher a comprar tubos de ensayo y entonces hacía desastres en la casa. Muchas veces nos quedamos sin electricidad en la casa y quemaba cosas, por supuesto, y castigos enormes, ¿verdad? O sea, había mucho de eso. Después, evidentemente, los diciembres que le regalaban a uno los microscopios, entonces ahí comencé, me regalaron una vez un microscopio que no llegaba a mis expectativas. Entonces vendí ese microscopio y con unos ahorros me fui a la universidad y me compré un microscopio muchísimo más grande, que ahí lo tengo todavía. Y ya ahí igualmente hacía mis anotaciones. Muy de la mano de los libros que tenían algunos tíos, sobre todo de biología. Entonces me comenzaba a leer los libros y ahí comenzaba. Y entonces puede ser que por ahí comenzara el impulso de la medicina. Mi mamá era, ¿qué se puede decir? De las señoras que ponían inyecciones a todo el barrio. Entonces el miedo a la sangre y el miedo de ese tipo de cosas no existía. Entonces mi papá era todo lo contrario, pero puede ser que por ahí naciera algo, y evidentemente un sentimiento de ayuda a la comunidad, de ayuda al prójimo muy grande. Eso está muy impregnado en las 2 familias. Claro, unas bases muy concretas de por dónde pudo haber crecido Sí. este deseo de ejercer la ciencia. Y a raíz de esto podemos saltar ya un poquito a la etapa universitaria. Me gustaría conocer de qué manera fue su proceso para ingresar a la universidad, que siempre pues representa un cambio en la vida de cualquier joven que se adentra en esta aventura, y por qué eligió la carrera puntualmente de medicina. Bueno, es que ya, digamos, en tercer año, por ahí, ya yo sabía que yo quería estudiar medicina. Ya le digo, nunca fui buen estudiante, para nada. Y me acuerdo que algunos compañeros decían, medicina, pero si usted con esas notas, jamás de la vida. Pero, en fin, cuarto año todavía más firme. Quinto año ya yo sabía que definitivamente sí o sí iba a estudiar medicina, y ya mi familia ya sabía que
Willem iba a estudiar medicina. Vino una época de cambios a nivel familia y entonces entré a la universidad. ¿Qué le puedo decir? El principal cambio, uno es el aspecto de responsabilidad. Y algo de lo que yo noté como cambio es que pasé de ser un estudiante ahí, ¿verdad? Que había que copiar porque si no, no pasaba uno. Eso hay que cortarlo. A totalmente una responsabilidad de estudiar y dichosamente cambiaron las notas. Porque de las materias que yo no iba muy bien, comencé a salir bien, y era ese sentimiento porque me gustaba. Entonces, pasar noches en vela, que siempre cuento la situación de que yo a las 4:50, 4:45, ya yo veía que estaba saliendo el sol, entonces iba y me acostaba. ¿Cuál era era decir que no amanecí estudiando? Mentira, era 15 minutos la diferencia, ¿verdad? Pero era algo que me quedaba ahí. Pero pasábamos muchas noches en vela. Uno comparte muchísimo con los compañeros, se vuelve el círculo de uno, ya no tiene contacto con otro grupo de amigos, evidentemente pierde uno el contacto con amigos de más infancia. Y ahí fue pasando el tiempo, ¿verdad? Y cada vez me iba gustando más, y cada vez siento que ese sentimiento de querer me daban más ganas de estudiar. Y nunca, yo no puedo decir que había mucho esfuerzo en el estudio, pero evidentemente cuando uno se echa para atrás, sí, claro. De ahí, los fines de semana la familia salía y uno se tenía que quedar estudiando. Multitud de veces tuve que decir, no, tengo un examen el lunes, no puedo ir, tengo un examen el martes, no puedo ir, y la familia salía y uno se quedaba en la casa estudiando. Pero yo no lo veo como sacrificio para estudiar y ser lo que uno es hoy, sí. Lo volvería a hacer, evidentemente. Es una de las cosas que sí tengo claro, y es que ese estudio, medicina, mi especialidad y todo, lo volvería a hacer. Y a propósito de la especialidad, en hematología y oncología, ¿usted podría contarnos un poco, bueno, cómo llega ahí, cómo la elige y a dónde la realizó? Okay, entonces yo cuando estaba por ahí, ya que uno comienza a tocar ya la parte de hospitales y etcétera, comienzo a ver qué rama le iba gustando a uno. Yo podría decir que tengo destreza para procedimientos, pero la parte de cirugía no me gustaba. Lo veía como muy arte, como muy automatizado. Y a mí siempre me gustaba la parte de pensar y llegar a la situación en que no podía ni concluir porque no tenía suficientes bases. Pediatría es una linda especialidad, muy bonita. De hecho, en mi formación de especialista estuve en un hospital pediátrico muchos años, pero lidiar con chiquitos, con papás, con familia, era algo complicado. Ginecología nunca me llamó la atención. Al final, yo dije, bueno, primero no puedo quedarme como médico general. ¿Y por qué? Y yo digo que los médicos generales que se quedan como tal son muy artistas, porque hay que tener un conocimiento demasiado grande, sobre todo en medicina, para poder abarcar todo lo que es medicina y tratar adecuadamente a los pacientes. Entonces yo dije, no, como médico general no. Tal vez mi época del microscopio y tal vez mi ímpetu de investigar fue lo que me desvió. Y entonces como tercer o cuarto año yo dije, bueno, sí, la verdad que lo que me gusta pareciera que es hematología porque toca microscopio, investigación y ayuda a los pacientes. Y entonces por ahí me fui desviando. Cuando yo, la otra era que yo estudié en el Liceo Franco Costarricense, entonces mi facilidad para el francés la tenía.
Entonces yo dije, no, aquí en Costa Rica no me quedo, yo voy a ir a un país de habla francesa. Me gradué, hice mi servicio social en Limón, me preparé para el examen de residencias y la gané. Hice medicina interna con la visión de hematología. En esa situación de cuando llegué vi que hematología no la iban a abrir como especialidad. Entonces comencé a mandar cartas y hace poquito encontré un cuadernillo, 752 cartas mandé a diferentes universidades. Acuérdense que en aquel tiempo no había ni correo electrónico ni fax, ¿verdad? Había carta. Entonces yo hacía cartas y muchas de esas a mano, ¿verdad? Porque el Word vino años después. Entonces las mandé. Muchas me contestaron, 5 en general que me aceptaban, 3 de Francia y 2 de Canadá. En una hasta pagué el examen. Estrasburgo, y ya iba para el examen y eso me dijo mi papá que había conocido una persona y entonces que tenía posibilidades de irme a Bélgica y acorto el paso ese y ahí terminé en Bélgica. Terminé en la Universidad Libre de Bruselas, donde me aceptaban para hacer hematología. ¿Cómo fue esta experiencia de estudiarla en el extranjero? Es impresionante, tanto que tengo una familia ya. O sea, familia, no chiquitos, ni esposa, ni nada por el estilo. No. Una familia adoptiva. Una familia adoptiva. Conocí a 2 grandes amigos acá, que eran ingenieros y que estaban en un proyecto con la FAO y el CATI, y belgas, y entonces ellos me dijeron, lléguese a donde mi mamá y mi papá, y ahí se formó una relación ellos me tratan como hijo y yo como los papás de mamá, y pues eso por un lado. Y la parte médica, digámoslo así, la formativa, impresionante. Todavía guardo mucha relación con ellos, he hecho algunos trabajos en conjunto, pero es un ganar desde todo punto de vista, desde el punto de vista personal, porque uno llega a un país donde no sabe ni las costumbres, ni sabe cómo se manejan, ni nada por el estilo. Una de las cosas que lo impactan a uno y que me impactó mucho es el 21 de julio, es la fiesta nacional belga. Sí, 21 de julio. Yo llegué días antes y cuando me dijeron, es que es la fiesta nacional belga, hay un desfile militar, yo me fui y ver los tanques y aviones y todo, queda uno impresionadísimo, porque nosotros no tenemos esa experiencia. Más, uno no se imagina el tamaño de un tanque, ¿no? Ni marchando los soldados, ni nada por el estilo. Pero todo eso es muy bonito. Uno trata de siempre salir adelante. Mi ventaja evidentemente fue el francés. Y ya le digo, yo iba por solo 2 años y al final me quedé 6 años. Uno de los profesores cada rato me decía, someta este estudio, someta para esta beca, someta aquí, y al final me quedé 6 años. ¿Posterior a la especialidad? Sí, porque ya a los 2 años ya yo podía haberme regresado con la especialidad. Sin embargo, uno de ellos me dijo que me quedara, que sometiera un estudio de investigación y que así sacaba la especialidad de allá, que eran 5 años. El estudio iba para más, entonces me pidió que me quedara un poquito más para acabar el estudio. Y ya los 4 años siguientes fue realmente beca del gobierno del Reino de Bélgica, la que me mantenía, no era la beca inicial que había ganado yo aquí. Muchas gracias por compartirnos esta parte de la experiencia académica. Tal vez me gustaría consultarle por las maestrías. ¿Cuáles son las que usted ha realizado? ¿Por qué eligió realizarlas? Bueno, primero que todo, de nuevo, otra vez, cuando regreso, me doy cuenta de que, bueno, primero era buscar trabajo, ¿verdad? Porque no tenía trabajo. Entonces ya encuentro trabajo. Yo había hecho trasplante médula ósea en Bélgica y en eso
En eso yo estuve, aparte de la parte de investigación, mi parte clínica era lo de estar a cargo de la unidad de trasplante de médula ósea, de la cual estuve, yo lo dirigía los últimos dos años y medio en el hospital de la universidad. Es en la parte niños. Como yo sabía que si yo regresaba tenía que ir a adultos, entonces le pedí al profesor si yo iba a rotar a la unidad de adultos. Y al final iba a rotar los viernes, pasaba visita y me quedaba con los de adultos. Y ahí comenzó una relación muy interesante que hace 2 años que fui, todavía la mantienen, y es que los especialistas se cruzan, porque hay experiencias que no están en niños, pero que están en adultos y viceversa. Entonces, cuando yo regreso, no había trasplante de médula ósea acá. Me toca montar la unidad del Hospital México y ahí comienza todo ese camino que fue, lo llamamos plan de implementación de un programa de trasplante de médula ósea. Luego se cambió el nombre a células madre hematopoyéticas porque ya se amplió el origen de la célula. Cuando estaba tenía tal vez unos 3, 4 años, llega mi hermana y me dice que por qué no sacaba una maestría. Y comienzo a ver las maestrías, pero habían muy pocas, muy pocas. Estamos hablando de 1998. Y una de las que me llamó la atención por el nivel, sobre todo, era la maestría en administración de empresas. Estaban ahí, estaba Fundepos, estaba Incae National y el TEC. Y entonces me fui por la del TEC y saqué una maestría en administración de empresas. ¿Cómo la complementó con lo que usted había estudiado? Todavía estoy buscando ese encuentro, porque bueno, habían 2 énfasis, un énfasis mercadeo y un énfasis de calidad. Y yo dije, lo más cercano a medicina es calidad. Entonces comencé con la de calidad, pero hubo una situación ahí en el TEC y entonces la cerraron. Todos los de calidad, que éramos muy poquitos, éramos como 6, pasamos a mercadeo. Y al final logré sacar los 2 énfasis porque luego sacaron una parte para aquellos que habíamos medio terminado en calidad, hicimos unos cursos y entonces terminamos dichosamente con el énfasis de mercadeo y el énfasis de calidad. Bueno, cuando yo terminé, hubo cursos muy duros, qué sé yo, digamos, contabilidad, eso, medicina no lo llevamos. El mismo mercadeo, no lo llevamos. Hay muchas cosas que no para nada lo tocamos. Era el único médico que estaba ahí y iba a ser el segundo médico graduado del TEC con el MBA. Bueno, yo termino y felicitaciones y todo el asunto, y lo que digo es, bueno, ¿esto de qué me va a servir? Si yo estoy realmente en algo muy clínico. Claro que yo tenía que gestionar la unidad de trasplante, pero no era tan intenso. Yo siento que me ayudó en 2 cosas. Uno, a que aquel que quisiera bailarme o decirme cosas sobre administración, yo no me las iba a creer todas. Y 2, a que ese posiblemente no iba a ser mi camino. Y así me mantuve, ¿verdad? Evidentemente la gestión de la unidad me ayudó mucho, mucho. Luego viene como a los 10 años, que ya yo estaba muy en clínica y que estaba en la parte de en tratar de hacer estudios de investigación en el hospital. Entonces, una de mis falencias es estadística. Necesito algo al respecto. Y por X o Y razón se me atrasó y saqué la maestría, después ya la saqué en epidemiología en la Universidad Nacional. Entre esos hubo un intento de hacer el doctorado allá en la Universidad Libre de Bruselas. Montamos el estudio. Desgraciadamente el pero fue que
Eso es, las maestrías en la universidad allá en Bélgica son por 5 años. Y uno tenía que entrar con el financiamiento total. El financiamiento del estudio era $500,000 y apenas teníamos 300,000. Y entonces el profesor me dijo, bueno, comience, está bien, hace una parte allá en Costa Rica. Y luego cuando ya vamos viendo a ver cómo se va desarrollando y viendo a ver si tenemos el financiamiento. Comencé y como al año el profesor me dijo, no tenemos más financiamiento. No habían becas, era muy complicado eso, las becas. Y entonces desistimos, comenzamos a hacer estudios clínicos, pero nunca llegábamos a la parte, digamos, del laboratorio. Lo abandonamos. Esa fue una razón. La otra razón era que si yo regresaba con un doctorado, a nivel de la práctica clínica no me favorecía en nada, ¿verdad? Entonces por eso. Y bueno, esa fue, digamos que ha sido. Entonces, sí, 2 maestrías, una me ayuda mucho, que es epidemiología, pero ahora en el puesto actual, la administración evidentemente me ayuda mucho. Ahí estoy revisando los apuntes. Muy bien, al final sí funcionó. Al final sí funcionó. Ahora nos vamos a adentrar un poco más en la parte fuera del campo clínico, fuera de la investigación, y tal vez podemos empezar hablando un poco de su familia. No sé si nos podría contar cómo fue que conoció a su esposa. Claro. Mi esposa, bueno, era compañera mía de universidad. Nos conocimos durante toda la carrera. Lo que pasa es que ella era todavía mejor estudiante, entonces no se relacionaba con el grupo nuestro. Hasta muy al final, sí, digamos, como que se comenzó a despertar alguna chispilla, y ya yo me iba. Luego nos separamos por el servicio social y luego ya ella hizo cirugía y yo hice medicina interna, entonces nos tocaba diferente hospital, aunque siempre estuvimos muy en contacto. Cuando yo me fui, bueno, evidentemente no nos intercambiamos direcciones porque yo no sabía la dirección mía en Bélgica, pero sí el correo, ¿cómo se llama? El código, el correo postal de ella. Y de comenzar unas cartas. Me acuerdo muy bien que como a los 6 meses las cartas, cuando uno las lee, todavía las guardamos, cuando uno las lee, de ella era 8 el matiz de la carta. La carta, para que tengan alguna noción, yo las ponía un lunes allá en el buzón, y ella las recibía el jueves. Ella no tenía tiempo para leerla porque el jueves viajaba un vuelo de KLM a Ámsterdam y a Bélgica, entonces tenía que ponerla el miércoles. O sea, las noticias nos iban a llegar separadas. Yo escribía a mi mamá todas las semanas, y a ella al principio eran cada 15 días, pero después se fue de cada semana. Interesante es que la cantidad de hojas que escribíamos se invirtió. Antes yo le escribía mucho a mi mamá y después era ella a la que le escribía mucho. Mi mamá siempre me lo reclamó. Me decía, ¿por qué me escribís tan poco? Dije, claro, no podía estar escribiendo a las dos igual cantidad. Ella llegó allá a hacer una pasantía en cirugía torácica. Se quedó 3 meses y luego se regresó porque no había más beca, nada más para 3 meses. Ya después conseguimos que ella se quedara por un año en un centro de cirugía de tórax muy grande, pero de la Universidad Católica de Lovaina, no de la mía. Entonces yo tenía que estar viajando. Y bueno, ya después, cuando estábamos allá, dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Regresamos, no regresamos? Y yo tenía posibilidades de quedarme, ella estaba un poco más complicada. Al final decidimos de venirnos y ya al tiempo ya nació el primer hijo, el segundo y el tercero. ¿Y cómo lo transformó usted convertirse en papá? ¿Qué es eso que le han enseñado a sus hijos?
A ver, ¿cómo es uno papá? Es algo difícil, ¿verdad? Al principio como que uno dice, no, eso viene de naturaleza, pero hay momentos donde uno realmente dice, ¿qué voy a hacer? Evidentemente uno se viaja en imagen al papá de uno, ¿verdad? Dichosamente tuvimos en mis hermanos un par de papás impresionantes. Entonces siempre lo cogimos como parámetro. ¿Qué haría mi papá en esta situación? Cada hijo es diferente. Ninguno de los tres se parece. Y cada vez que llegaba uno, la situación era igualmente diferente. Los tres tienen comportamientos diferentes, la vida de uno igual se modifica. Es grandioso. O sea, para mí los hijos es algo impresionantemente lindo. Es otra de las cosas que no cambiaría. Y ellos también han sido espectaculares hijos, los tres. Eh, Uno los ama y da la vida por sobre todo, ¿verdad? ¿Qué he aprendido? De ellos mucho, porque ellos son muy jóvenes, entonces eso me ha facilitado mucho al manejo hoy en día de los muchachos. Los muchachos de la escuela los entiendo muy bien porque mis hijos están en esas edades. Entonces ellos también le enseñan a uno mucho. Y es un compartir mutuo. Tanto ellos aprenden de uno como yo aprendo de ellos. Y les pregunto muchas cosas. Y ellos también, ellos muy abiertamente me dicen, no, papi, esto no, porque nosotros funcionamos de esta forma. No crea que esto es así, así. Y entonces yo les digo, bueno, es que mi tiempo era, no, sí, pero en su tiempo. Y cosas de ese tipo. Entonces es un compartir bilateral. Yo digo que no, si bien es cierto, en algunos momentos es difícil, lo mejor siempre fue la comunicación de los padres, entre los padres y hacia los hijos, ¿verdad? Y porque esa comunicación, digámoslo, a nivel de la familia es crítica. Hay que sentarse a conversar. ¿Y qué vamos a hacer con este que le va muy mal en el colegio? Y bueno, tratarlo vos, agarrarlo vos. Bueno, no, ya yo no puedo con él. Y hay un sinnúmero de situaciones que ocurren, pero, pero al final uno saca la tarea y bueno, todavía no se ha terminado la tarea. Uno sigue con los chiquitos. Yo siempre digo que cuando los chiquitos están chiquititos hay multitud de problemas, son problemitas. Pero cuando están grandes, muy pocos problemas, pero son grandísimos, ¿verdad? Esa es la vida y ya uno la toma por sí. Doctor, bueno, por ahí una fuente externa sabemos que usted ha tenido una relación cercana con los deportes. ¿Cómo fue esa etapa deportiva como defensa en el colegio? El colegio. Bueno, a ver, hace poquito estábamos recordando con los hijos una parte de esa. Eh, Desde que comencé, puede ser desde antes, en la escuela, después de salir de la escuela, el camino a la casa pasaba por la plaza de fútbol de Barrio México que quedaba enfrente de la iglesia, un polvazal. Ahí nos quedábamos jugando, mejengueando. Y era nada más mejenga. No había nada más. Evidentemente despedazaba los zapatos y me acuerdo que eran como unos 4 o 5 pares de tenis al año lo que gastaban mis papás, porque todos los despedazaba. Cuando llego a colegio había un entrenador que tal vez lo impactaba, Eterlec, creo que se llamaba. Y el Franco estaba en Paseo Colón. Nuestros deportes eran en la sabana, entonces teníamos que desplazarnos hasta la sabana. Y bueno, ahí comienza que balonmano, que voleibol, después ya comienza la parte de fútbol. Y fútbol realmente fue uno de los deportes que colegio, universidad y todavía en Bélgica lo practiqué.
muy llevado de la mano de mi papá, porque mi papá era directivo del Barrio México, que estaba en primera división, entonces conocía a varios entrenadores y entonces los entrenadores del Barrio México nos echaban la mano con el equipo de fútbol del colegio. Tanto así que modificamos mucho el equipo de fútbol y llegamos a ganar campeonatos y los famosos festivales de colegio, algunos los ganábamos y el Franco, que decían que era un mal equipo, pasamos a ser un equipo de los que todo el mundo tenía que ver. Eso por un lado. Voleibol fue otra de las también, porque tuvimos, muy cerca de mi casa vivía una ex seleccionada nacional, Nancy Portocarrero, y llegó a entrenarnos en conjunto con otros entrenadores y sacamos un muy buen equipo de voleibol que era, digamos, del año. Tanto así que me acuerdo que en tercer año le ganamos a los quintos años, que era el top, ¿verdad? Porque eran muchísimo más grandes y más fuertes, y etcétera, y nosotros llegábamos a las finales con ellos y los ganamos. En voleibol continuamos a nivel de la U, porque un grupo llegamos a jugar en segunda división con la universidad. La U tenía en ese momento dos equipos, uno en primera división y otro en segunda. En segunda eran los mostacillos, ¿verdad? Pero no obstante, entrenábamos con los de primera y hacíamos muchas cosas de primera. Evidentemente ya luego el estudio lo mata uno y entonces ya uno se queda ahí nada más que mejengueando ocasionalmente. En Bélgica retomé el fútbol y entonces llegamos a jugar en cuarta división. Tenía ahí un poco de tiempo y entrenábamos 2 veces a la semana y entonces se llamaba Anderlecht, algo así era el equipillo. Y bueno, era para matar. Uno como latino tenía cierta ventaja. Después cuando estaba yo allá, siempre me ha gustado la bicicleta. Y cuando estaba allá en Bélgica, ahorré y me compré una muy buena bicicleta y andaba para arriba en mi bicicleta con un grupo de amigos. Y entonces comencé a participar, que ya lo había hecho yo aquí, en los triatlones. Aquí había ido a 2 o 3 triatlones en Caldera, ¿cómo se llama? Charrarra, y en Chacarita. Ahí eran donde se hacían los triatlones. Recuerden que en ese tiempo la 27 estaba cerrada, no había 27, nada más ciertas zonas pavimentadas. Entonces se utilizaban para los triatlones. Y cuando regreso, ya no me llama tanto la atención el fútbol, porque se lesionaba uno mucho. Y el voleibol, ya evidentemente por altura, ya la gente ya no me daba. Entonces comencé a pensar en el triatlón y seguí nadando triatlón. Uno de mis defectos era la natación. Entonces en el colegio de los chicos míos hay un equipo de natación. Yo digo profesional, no es profesional. Lo que pasa es que de ahí salió Silvia Poli, Claudia Poli y todos cuando estaban en la Humboldt. Entonces de ahí es donde comienzo con el grupo a nadar y entonces ya mejoro y tanto así que ocasionalmente, casi todos los años compito en natación. Y más recientemente, usted ha practicado esta parte de cómo realizar cumbres o caminatas en montañas. ¿Qué aprendizaje le ha dado esto? Bueno, eso es una loquera, yo digo, eso es peor loquera. A ver, hace muchos años, en el 2000, participé en esta carrera de Chirripó, que es subir y bajar el Chirripó. Y entonces ahí me gustó mucho el trail. Entonces me metí en muchas carreras de trail y hice muchos, los cerros de Escazú, allá, ¿cómo se llama? Por Santa María de Dota y en Tilarán y bueno, y algunos triatlones también ¿cómo se llama? Con mountain bike. Es que es un contacto con la naturaleza y la naturaleza es impresionante. Entonces siempre me ha gustado esa parte. Las cumbres es todavía un reto mayor porque involucra un conocimiento muy grande de uno. Tiene que uno tener la sapiencia hasta dónde llegar, aunque no llegue uno a la cumbre, pero saber hasta dónde llegar.
si es que uno ama su vida, porque hay algunos que no. Eh, entonces sí, me dio por comenzar a caminar, caminar y vimos, ya ahí formamos en un mini grupo, somos tres que nos hemos unido, entonces andamos haciendo cumbres, hemos ido a Perú, Ecuador, esperamos ir otra vez a Perú en este año y Bolivia, terminar Bolivia. Lo que ahí es que eso significa un entrenamiento un poco diferente. Cierto que el triatlón le ayuda a uno mucho, porque hace mucho pulmón, pero ya eso sí es otro tipo de equipo, ¿verdad? Triatlón es muy caro, la bicicleta, los zapatos, los entrenamientos, pero acá es igualmente caro, o sea, los zapatos para escalar no son iguales, los cuerdas, que focos, que bastones, que tiendas de campaña, que donde sleepings. El sleeping uno no sabe, pero ahí sleeping, cuando fuimos a Perú, ocupamos el sleeping que sirvan para menos 18 grados. Cuando usted está ahí arriba, eso es lo que hace. Entonces, todo ese tipo de cosas es bonito, es muy lindo. Y estar ahí arriba y ver aquellas cumbres llenas de nieve es divino. Impresionante. Sí, muy impresionante. Ahora nos vamos a dirigir a la penúltima etapa, que es ya esta parte meramente con la escuela. Quisiera saber por qué decidió usted aceptar el puesto de director de la Escuela de Medicina. Esta está muy buena. Bueno, tengo un caminar muy largo desde que yo regresé de Bélgica. Entré en la Escuela de Medicina como docente por muchas razones. Uno es que uno adquiere cierto conocimiento que quiere transmitirlo. El conocimiento es universal y sobre todo uno como médico, que lo que uno aprende es para dar. Entonces, si yo aprendo teoría y la aplico en el paciente, pero la teoría como tal uno puede enseñarla al estudiante. Y ahí viene toda esa parte de docente. Nace la parte siempre de investigación, que cuesta mucho. La investigación en Costa Rica es muy difícil. Es muy difícil porque el país y la cultura, por así decirlo, no tenemos una cultura de investigación a nivel médico. Entonces cuesta mucho. Aquellos que nos encanta, nos cuesta, pero bueno, al final algo se logra. En ese caminar uno va aprendiendo muchas cosas. La parte de gestión de la unidad de trasplante me ayudó mucho, porque había que comenzar con un proyecto que en el país no existía. Y hay que ir tocando múltiples puertas. Hasta la presidencia ejecutiva de la Caja llegué a solicitar becas para mandar a 17 enfermeras a México a que se capacitaran en trasplante. Entonces va uno tocando muchas cosas y viendo, abriéndose, que colegios médicos, que gerencias, todas las gerencias de la Caja las conocí, porque uno tiene que llegar me puede ayudar con esto y esto. Entonces ahí es donde conoce la tramitología y lo engorroso que es la parte administrativa pública. Luego viene de que uno dice, pero ¿por qué si tenemos capacidad y las capacidades sobran, por qué es que no avanzamos? ¿Y por qué es que nos enlentecemos? ¿Y por qué es que nos bloqueamos? ¿Qué es lo que está pasando? Y llega el momento donde, bueno, la verdad que ya me habían dicho 4 años atrás, de que por qué no me postulaba. Y yo decía, no, eso no es para mí. Yo estudié administración, pero era para saber que ese no era mi camino. Y a mí me encanta la investigación. Sigue el paso del tiempo y yo veo que la escuela como que se traba un poco y tal vez es soltarle las amarras en ciertas cosas para que por sí crezca. Y eso fue lo que pasó. Acepté. Y bueno, hubo una elección y la gané.
al final. Puntualmente, qué le ha enseñado a usted esta etapa? Que hay un potencial descomunalmente grande, que, estamos muy trabados con estructuras, hay mucha burocracia y no logramos nosotros tratar, o sea, no logramos nosotros hacer los caminos adecuados. Hay una situación también interesante, y es que dentro del costarricense, o dentro, digamos, del área de salud, somos como que tenemos ese síndrome de poquitos pobrecitos, y que nos da miedo ser grandes. Eso nos pasó con un estudio de investigación con el COVID, con el suero equino. Nosotros, cuando estábamos en suero equino, estábamos innovando, estábamos manejando la parte de adelante en investigación en tratamientos. Y yo veía que mucha gente como que le daba miedo dar ese paso y ser pioneros a nivel mundial. Les asustaba. Y uno dice, ¿pero por qué? Si tenemos la capacidad y tenemos todo, ¿por qué no lo podemos hacer? Es nada más tirarnos. A mucha gente le da miedo. Mucha gente. Y eso es algo de lo que nosotros tenemos ¿cómo se llama? Que perder. Algo así como hay que creérsela. Y es la situación de que somos una universidad top latinoamericana, pero seguimos pensando en que no. Y nos cuesta creernos que estamos en ese top. Y eso tal vez es la parte cultural que tenemos que hacer, el cambio de que ya desgraciadamente nos gustaría que nos estén pagando suscripciones a revistas y de todo, porque somos un país muy pobre. No, ya hoy en día estamos jugando en una OCDE, estamos jugando con índices de salud del top 5 mundial, y todavía no entendemos eso. Nos cuesta creer, nos cuesta ese cambio de paradigma, de que en salud somos muy grandes, somos muy importantes, somos referentes a nivel mundial. Cuando uno va a conferencias y todo, a uno le dicen, ¿y cómo ustedes lograron esto? Algo tan sencillo que nosotros ya lo adoptamos, por ejemplo, los EBAIS. Eso es un logro muy grande. No todos los países en el mundo tienen una estructura semejante, y muchos países intentan copiar, y nosotros lo vemos como algo muy banal, ¿verdad? Eso es lo que uno intenta, que la gente se empodere a sí misma, porque tiene suficientes herramientas para eso. Y esta universidad sobran las herramientas para hacer cosas muy buenas. Doctor, puntualmente a usted como persona, ¿qué lo motiva a seguir apostando por la investigación? Ya que ahorita está mencionando pues que le encanta, pero también que tenemos un país que le falta un poco esta cultura de investigación. ¿A usted qué lo motiva a seguir apostando por ello? Es que para mí la investigación es el paso que tiene que dar la medicina en Costa Rica. Por eso todavía no llegamos a niveles como los países europeos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Francia, la misma España. Canadá, Estados Unidos. Ese brinco al primer mundo es vía investigación, porque tenemos muy buena atención al paciente, muy buena. Nuestros médicos son excelentes, se los desean cualquier país en el mundo, pero la parte de investigación es lo que nos hace falta a nosotros para decir, ni Alemania, ni Noruega, ni Finlandia nos van a poner el pie. Hoy en la mañana estábamos hablando de que Costa Rica en inversión en salud, con los índices que tiene, es el número 1 a nivel mundial. Porque el porcentaje de PIB que tenemos dedicados a salud, con la eficiencia por los números que tenemos, supera a todos los países en el mundo, incluido Japón, incluido Estados Unidos, la misma Estados Unidos, incluido los países nórdicos. Con poquito hacemos mucho, pero no llegamos a esa otra parte, que es ir en avanzada
y ponernos en avanzada a nivel de la medicina en forma total. Esa es la parte de investigación. Eso es lo que nosotros tenemos que avanzar mucho. No es yo o sea, en este tiempo uno no lo va a lograr, por más que uno que haga, es un cambio, ya les digo, es un cambio cultural, y los cambios culturales no son de un momento a otro, eso lleva su rato, pero si no se comienza nunca se logra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando uno ve las leyes que hay de investigación y demás, uno dice, pero es una ley totalmente restrictiva. Bueno, pero eso es lo que tenemos. Comencemos a investigar con lo que tenemos. Antes que no teníamos ley, pedíamos una ley. Ahora que la tenemos, ya no la queremos. No, comencemos a investigar con lo que hay. Que hay gente muy cerrada y que ve que la investigación no es para lucrar y todo el asunto, siempre habrá. Y es de uno demostrar que es un beneficio para la población. Muchos de los pacientes se verían beneficiados con nuevas formas de diagnóstico, nuevas terapias, ¿cómo se llama? Procedimientos, pero como no lo tenemos, no podemos ver ese beneficio en esa población. Gracias, doctor. Y ahora, para finalizar con la entrevista, me gustaría realizarle la consulta. Si usted pudiera viajar al pasado y conversar con su yo de 10 años, ¿qué le diría a raíz de todo lo que ha vivido? Posiblemente no cambiaría mucho, ¿verdad? Tal vez hubiera sido un poco más persistente en la parte de sacar el doctorado. Eso sí, puede ser. Sin embargo, y yo lo veo en varios colegas a nivel de Estados Unidos que son muy reconocidos y no tienen ni maestría ni nada por el estilo, sino que se han hecho como investigadores, pero muy investigadores a lo formativo, a lo del día a día. Entonces, muy poco cambiaría. Yo creo que puede ser que hubiera dicho sí a la dirección 4 años antes o incluso mucho antes, puede ser. No creo que yo estoy muy contento con lo que he logrado y con lo que hasta el momento tengo. Y en la vida personal igual, no cambiaría prácticamente nada. Me llena mucho la familia, me llena mucho el disfrutar de la familia, tíos, etcétera. Entonces, muy poquito, ¿verdad? Y si tuviera la oportunidad de decirle algo, ¿qué le diría? A ese yo, que sea muy persistente, ¿verdad? Que no desmaye en los logros, que cuando se proponga algo lo trabaje sin fin, porque la meta, uno cuando tiene que siempre lograr el objetivo que uno se plantea, no dejarla ahí, ¿verdad? Una de las cosas que yo siempre dije es, y es algo que uno, son de las que se lo digo a los pacientes igual, uno tiene que tener objetivos inalcanzables para luchar por ellos y seguir siempre, toda la vida con ese objetivo. Porque no hay nada peor que usted llegue a 80, 90 años y se le acabaron los objetivos. Los hijos ya se graduaron, los nietos ahí llegarán, y entonces son personas que ya no tienen objetivos de vida. Para mí es terrible. Uno siempre tiene que mantener uno o dos objetivos. Entonces, eso de que siempre hay que luchar es algo muy importante. Y por último, que mantenga la humildad. Yo he tenido opción de ver a por lo menos unos 10 premios Nobel en medicina y compartido con ellos. Y si hay algo claro y que hace poquito lo he mencionado con un colega de Estados Unidos, es que todo ese grupo de gente que es tremendamente exitoso, brillante, todos son humildes, todos.
Incluso hay 3 de ellos que vinieron a Costa Rica. Y yo les dije, ¿y si yo les invito a navegar ahí, ir a pescar? Y porque habían 2 que les encantaba pescar. Sí, sí, usted nada más dígame. Yo me pago el pasaje y yo llego. Digo yo los puedo, pero no hay hoteles de 5 estrellas ni nada. No nos interesa el hotel, nos interesa el compartir con la gente, nos interesa el pescar. Y eso es maravilloso en la persona, la humildad. Porque hay mucha gente que no es humilde, pero tampoco es grande, ¿verdad? A mí me parece que la humildad es quien hace más grande a la persona. Muchas gracias, doctor, y gracias por el espacio, por compartirnos partes de su vida que tal vez no conocíamos y por contarnos toda su experiencia. A ustedes muchas gracias y bueno, que sirva, que sirva. Gracias. Nos vemos en un nuevo episodio de ¿Quién detrás de la ciencia? Las rapiditas. Bueno, y vamos con las rapiditas para el doctor. ¿Cuál es su color favorito? Ah, morado. ¿Y cuál es su equipo favorito? Saprissa. ¿Comida favorita? Los espaguetis. ¿Persona favorita? Barack Obama. Y si tuviera que elegir su palabra favorita de todas las que utiliza, ¿cuál sería? Éxito. Muy bien, muchísimas gracias.